Bien, buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Universitario de Tijuana y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología renal. Para iniciar vamos a intentar comprender parte de la anatomía del riñón. Nuestro riñón es un órgano par que consta de una curvatura o borde externo, un borde interno. Tiene una forma de frijol. En la curvatura o el borde interno va a tener lo que llamamos hilio renal. El hilio renal va a estar conformado por la entrada de la arteria renal, la salida de la vena renal y la salida de la pelvis renal. A esta estructura le llamamos hilio. Cuando nosotros sabemos que el riñón es un órgano de filtro, debemos de entender que tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. La nefrona es la unidad fundamental del riñón, es el órgano principal del filtro. El riñón tiene un polo superior. En este polo superior se encuentra localizada la cápsula suprarrenal. En esta zona se produce el cortisol y algunas hormonas relacionadas con la regulación del metabolismo mineral. Muy bien. Ahora, cuando mi arteria renal entra por el hilio del riñón, lleva una presión de 120/80, que es la presión normal con la que la sangre fluye. Recordemos que el corazón envía 5 litros de sangre hacia el millón de nefronas cada minuto. Por lo tanto, aproximadamente se filtrarán en 1 millón de nefronas 2 mililitros de orina en esta estructura por minuto. Muy bien. Ahora, cuando mi arteria renal entra, y dijimos que entra con presión, se va a bifurcar de ser una arteria de gran calibre a menor pequeño y se convierte en una arteriola eferente. Perdón, arteriola aferente. Esta arteria entra y se va a convertir en un enjambre de capilares que vamos a llamar nosotros glomérulo. Este enjambre de capilares ya no lleva presión arterial. La presión arterial es igual a 0, por lo tanto el plasma se puede intercambiar perfectamente en esta zona, que quiere decir que va a cumplir este filtrado con las 4 funciones que tiene mi riñón. El riñón tiene 4 funciones. La primera es filtrar. ¿Qué filtra? El plasma. Tiene una segunda función que es reabsorber. ¿Qué va a reabsorber? Minerales y agua en su caso. Pero también tiene que secretar agua y algunos minerales cuando tenemos en exceso dentro del cuerpo. Y finalmente va a excretar la orina y los productos terminales del metabolismo de las proteínas, que se llaman azoados, entre ellos la urea, el amonio, y estos elementos deben de ser excretados a través de la orina. Entonces, esta función del riñón cumple con 4 capítulos esenciales. Muy bien, una vez que el glomérulo ha recibido la sangre por la arteriola aferente, este enjambre va a empezar a filtrar en una estructura que llamamos cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene un conjunto de células que tienen una cualidad de ser selectiva, lo que quiere decir que no deja pasar moléculas con gran peso molecular, como sería la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. O sea, no deja pasar
ni carbohidratos, ni grasas, ni proteínas. Pero recordemos que la sangre tiene elementos formes y no formes. Los elementos no formes son el plasma. Y dentro del plasma van esos macros y micros. Esos no se van a filtrar en teoría de una persona normal. Anormalmente puede pasar el azúcar produciendo un síntoma que se llama glucosuria. Si deja pasar proteínas porque estas células están dañadas, entonces hablamos de que existe proteinuria, porque hay un exceso del consumo de proteínas con daño renal subsecuente. Y finalmente, la presencia de lípidos en la orina se llama lipituria, que también es un síntoma anormal, porque normalmente no deberían de pasar. Bueno, una vez que sabemos que se ha filtrado el componente de la sangre, a esto le vamos a llamar filtrado glomerular. Este filtrado glomerular va a pasar de la cápsula de Bowman hacia una serie de tubos que llamamos tubo contorneado proximal, y ahí se va a conectar con una estructura que llamamos asa de Henle. Esta asa de Henle tiene dos funciones esenciales. La primera es reabsorber agua y minerales que sean necesarios para el organismo. Y la segunda será la de secretar aquellos productos que tenemos en exceso. Un paciente que está edematizado debe de expulsar o secretar agua para eliminarla a través del riñón y poder de esta manera deshacerse de esa carga hídrica que le está siendo tóxica. Bien, entonces tiene aquí la asa de Henle dos funciones principales, que es reabsorber y secretar. Finalmente, este filtrado glomerular que ha llegado al tubo contorneado distal ahora, se va a conectar a un túbulo conector y va a formar ya lo que llamamos nosotros orina. Hasta aquí el filtrado glomerular y aquí ya es orina. Y la orina va a descender hasta el cáliz menor, de ahí va a pasar al cáliz mayor, al uréter, a la vejiga y finalmente va a ser excretado a través de la uretra. ¿Qué sucede en esta estructura? Que a veces cuando tenemos componentes de más, debido a que hay un consumo pobre de agua, sabemos que el riñón lleva sales de calcio. Estas sales de calcio se pueden depositar en las paredes del cáliz menor o bien del cáliz mayor, formando piedras que pueden llegar a tener la forma de un diamante. A esto se llama lito renal. Este lito puede atorarse en el uréter y producir una enfermedad que se llama litiasis renal. Obviamente aquí habría obstrucción con los síntomas acompañantes, que son dolor, hematuria, que es la presencia de sangre porque sangra el uréter, y finalmente pues ese dolor no se va a eliminar hasta que la piedra pase y pueda ser excretada hacia la vejiga y finalmente arrojada al exterior a través de la uretra. Entonces, resumiendo, mi riñón, que tiene forma de frijol, que tiene una curvatura externa, un borde interno, un hilio renal por donde entra la presión, la arteria renal con presión, va a filtrar en la unidad que es la nefrona todos los componentes que lleva la sangre, especialmente el plasma. Los elementos formes no pasan y a esto le vamos a llamar filtrado glomerular, recordando que la cápsula de Bowman es selectiva.
este filtrado glomerular va a pasar al túbulo contorneado proximal, baja por el asa de Henle, que tiene dos funciones de reabsorción y de secreción, y finalmente va a pasar al túbulo contorneado distal y a formar ya lo que llamamos orina. La orina va a bajar por el tubo colector y va a pasar por el cáliz menor, al cáliz mayor, al uréter, a la vejiga y finalmente al uréter. Y con eso, pues entendemos que nuestro millón de nefronas es un aparato maravilloso que nos está ayudando a filtrar por un lado, a reabsorber, a secretar y a excretar los productos finales de nuestro metabolismo. Gracias.